cosas. A ver, preguntarte primero, José Rodríguez Elizondo nos acompaña y también José Miguel Pozo. ¿Cómo crees que debiera reaccionar el presidente Sebastián Piñera? Estamos hablando en lo político, pensando en lo diplomático. ¿Cómo? Y si debiera esperar o no a que hable primero Ollanta Humala. Mire, es un poco presuntuoso decir cómo puede hablar el presidente cuando estamos en este momento. Pero porque todo lo que digamos ahora después sirve para la historia y después sirve para construir claro casos. Sí, los políticos dicen no me gusta actuar ante escenarios hipotéticos. Yo digo no soy político, así que de repente lo digo. Y en este sentido yo creo que el presidente nuestro debe estar muy consciente que es un momento altamente delicado. Es decir, que la reacción política de él y la de Humala pueden marcar un mejor o un peor futuro. La Corte hizo lo suyo. La Corte hizo lo que estaba previsto por muchísimos analistas. Evitó darle el 100% de la razón a una de las partes o condenar el 100% a la otra. Lo que hemos escuchado como fallo acá significa que Perú gana algo que Chile pierde poco. Si lo pudiéramos sintetizar de esa manera. Está buena la síntesis. Perú gana algo, Chile pierde poco. Y Chile, le puedo agregar yo, pierde menos de lo que pensaba. Pierde menos de lo que se pensaba por más pesimistas. Por lo tanto, ahora viene el momento en el cual o apuesta el presidente Piñera y el presidente Humala a una mejor relación futura, o apuesta a sus bonos políticos personales, más Humala que le queda más tiempo que Piñera. Pero entonces está mirando el 2017, bueno, es cierto que ningún político se resigna a desaparecer del escenario, pero yo creo que en este sentido tiene que primar un cálculo superior, porque la inversión que hizo el Perú al plantear este tema fue altamente riesgosa. Yo creo que el ciudadano de a pie de Perú y de Chile no se da cuenta hasta qué punto se pudo haber llegado. O sea, hubo momentos de colisión, por lo menos hubo 2 momentos de curso de colisión que se atajaron a tiempo. ¿Cuáles son? Uno fue en el año 1990, cuando el Perú fijó sus líneas de base marítima. Ah, pero eso es el 2004, 2005. 2005. Y el otro fue... Cuando Lagos le dice, llama a Bush y llama también exacto. Y el otro fue... y dice, nuestros buques están... La Armada está en el mar. Ese fue un momento en que había un claro curso de colisión, y el otro fue cuando funcionarios altos del gobierno nuestro plantearon que la presentación de la demanda era un gesto inamistoso, lo cual fue interpretado en el Perú como que Chile no cumpliría un fallo desfavorable. Y eso fue por ahí por el 2008-2009. Eso fue por el 2008, entonces fueron 2 momentos muy delicados, que la gente no se dio cuenta, estaba un poco enfervorizada, como esas peleas de niños, dale más, sácale chocolate, etcétera. Así es que hoy día yo creo que hemos pasado momentos de riesgo. La Corte ha jugado un papel que era el esperable de ella, salomónico. No le gustaba mucho a los juristas oficiales de Chile y del Perú cuando uno planteaba estas cosas, pero lo hizo una vez más. Ahora, lo que algunos dicen es que también tiene sentido, José Miguel, porque ninguna corte que quiera que sigan acudiendo a ella va a darle todo a uno o todo a otro, en el sentido de que cuál sería el incentivo de un país para acudir a esa corte, para reconocer el Pacto de Bogotá, que la competencia, si es que se arriesga a ser humillado públicamente y a perder todo, que por eso en general sí se le da algo a cada una de las partes. Mira, no concuerdo derechamente, porque nosotros en la oficina, cuando estuvimos estudiando los casos previos ante el año 2011, 2010 fundamentalmente, o sea, fallos, jurisprudencia de la Corte de la Haya, vimos que prácticamente en la gran mayoría de los casos aplicaba el derecho. Y entiendo que hay casos que incluso de indemnización, otras cosas donde producto de guerra, que un país quedaba totalmente sin nada. Entonces el concepto de decir que la Corte de alguna manera, por las circunstancias que nosotros habíamos tenido una guerra, o porque en definitiva había que no dejar lesionado a un país en una relación bilateral, haya que de todas maneras haya tenido que actuar salomónicamente una equidad, pienso que presumir eso como algo absoluto no concuerdo. Ahora, miremos eso, ahí tenemos demarcado súper importante, porque te he marcado en rojo lo que ganó Perú, para decirlo en fácil, no estoy ocupando los términos técnicos. Primero entonces lo que dice la Corte es, se mantiene como límite marítimo el paralelo hasta la milla número 80 y luego traza una línea equidistante, toda esa línea amarilla, y que le da en el fondo hasta las 200 millas la proyección, le da ese triángulo nuevo a Perú que no lo tenía como mar. Exacto, pero hay que ver varias cosas. En primer lugar, el pedazo que Chile conserva, las primeras 80 millas,
hay que pensar que ahí está el 80 y tantos % de los recursos. De Incluso hecho, hasta 90 y tantos. Sí, porque según las cifras que nos entregó al menos la Cancillería, hasta la milla 40 estaba el 84% de la principal pesca. Entonces puede haber hasta más del 90%. Ustedes ven en los segmentos celeste y más intenso, ahí está la pesca. O sea, donde hay más pesca. Donde hay más pesca. En segundo término, hay que considerar las votaciones. Sí. En las cosas que le otorgó plenamente Chile, la Corte votó 15-1, sí. Vale decir, el hito 1 y, ¿cómo se llama? Y en el sentido de no otorgarle el paralelo a, ¿cómo se llama? O sea, el hito 1, 15-1, y el que existía el paralelo también 15-1. Exacto. Porque lo separó la Corte, ¿no? Entonces, sí. En ese sentido, fue categóricamente que la posición de Chile fue buena. O sea, jurídicamente la Corte dio la razón ahí. En la parte del quiebre del paralelo, vale decir, de la milla 80 hasta el punto que identificó como C y D, la Corte, las jueces votaron 16. Ahora, digamos eso, porque es bien importante. Eso. Hay dos puntos, porque se paró ahí. Sí. Lo primero fue 16 a favor de que mantuviera el paralelo 80 millas. No, 15-1 fue. No, No. Que se mantuviera el paralelo, que la extensión fuera de 80 millas, razón, fue 16. Sí, y, que el paralelo, y luego hubo una segunda votación, que era la siguiente, que era que la solución después, porque podían haber varias soluciones, que la solución después fuera esta línea equidistante, 16 también, y se repiten los mismos magistrados, evidentemente, en cada una de esas dos votaciones. Lo que se trata es que la Corte otorgue el hito 1, 15-1, y otorga la extensión del Tratado del 54 paralelo, 15-1. Y la extensión, esa está muy bien su diferencia, es 80 millas, que ahí fue 16, y la diagonal, o sea, la línea equidistante es 16. Pero ¿qué queremos hacer notar con esto? Que ahí hubo 6 jueces que tuvieron, probablemente habría que ver el fundamento de sus opiniones disidentes, probablemente con las 200 millas. Entonces, en alguna medida hubo una duda respecto al tramo que estaríamos siendo perjudicados de 6 jueces, que es muy probable que lo hayan visto en la extensión completa. Está bien, el presidente de la Corte es un juez más, pero votó a favor de Chile. Claro, uno puede decir a favor de Chile, o al menos en contra de que esto se extendiera en el fondo solo hasta 80 millas. Hay que ver qué más decía él. Hay que ver el fundamento. Y el otro concepto es que el triángulo... Hay una quinta votación que fue 15-1 y que es la votación referente a no pronunciarse sobre este triángulo externo. Expliquemos a la gente cuál es este famoso triángulo externo. Pasada nueva zona peruana, pasada esa nueva zona peruana que ustedes ven ahí escrito como nueva zona peruana en rojo, viene un triángulo que está para el otro lado y ese triángulo que era reclamado por Perú, al día de hoy era alta mar y Perú quería que fuera declarado como zona económica exclusiva de Perú. Pero la Corte dice 15-1 que no se pronuncia. Exacto. ¿Qué significa eso? Es muy importante porque Perú desde el 2005 ya está proyectando sus líneas y generando ese triángulo, desde la ley de base, ese triángulo exterior de 28.000 kilómetros cuadrados y fracción. Y la Corte Perú le pide en su submission, en su petición a la Corte, que le reconozca los derechos como soberanos de ellos dentro de su ley de base, como mar territorial y dominio marítimo, que no son 200 millas con zona económica, dominio como mar territorial toda la Corte. La Corte, al no pronunciarse, no toma en cuenta eso. Y eso no lo otorga, en definitiva, porque no se pronuncia. Entonces, en definitiva, de las 3 peticiones peruanas, que son el triángulo exterior, no se pronuncia, por tanto no se lo otorga. El punto 266 no se lo otorga porque dice el hito 1 los mismos términos que Chile lo pide en su demanda, por donde pase paralelo que pasa por el hito 1 y que se prolonga por las 200 millas. Y en tercer término, no lo otorga la Corte a Perú la línea de equidistancia que parte del punto 266 y que hubiera significado para Perú ganar toda la zona en disputa, que son alrededor de 38.500 kilómetros cuadrados de mar. Lo único que le otorga la Corte a Perú, de esos 3 elementos, es un quiebre del paralelo en la milla 80, donde hay menos recursos, y valga decir que también es una zona donde el mar cae más o menos aproximadamente a 80 zonas profundas de 7.000 metros, y donde posibilidades que ahí, en este momento al menos, se encuentren recursos para la explotación, son muy limitados. Entonces, no obstante esa merma que va a tener Chile en esa zona que lo otorga, es la menos valiosa en recursos y en y en posibilidades que encuentren ahí pesca o recursos de hidrocarburos o de otro tipo que puedan estar en el subsuelo, porque es una zona que está muy profunda y que generalmente por problemas geológicos no puede haber. Entonces, en ese sentido,
La parte más importante desde el punto de vista de la riqueza, Chile la mantiene intacta. Y otra cosa hay que hacer hincapié. Arica queda muy protegido por el paralelo, por el hito 1 y por su actividad. ¿Qué es lo que destaca además nuestro agente, Alberto Francabel? Y ahí quiero preguntarle a José Rodríguez Elizondo, a ver, respecto de lo que se gana y lo que se pierde, igual hay que decir que ganó una nueva zona marítima Perú, ¿cierto? No una zona con soberanía de Chile, sino una zona económica exclusiva porque la soberanía llega hasta las 12 millas. Pero te pregunto si es que igual puede sentirse, depende cómo se maneje comunicacionalmente también en Perú y políticamente, como una suerte de reivindicación histórica. En algún minuto tú construías esa tesis que me parece súper interesante de que esta rencilla, por el comportamiento de Chile también en la guerra del Pacífico, podía, si ganaban algo, podía ser una especie de reivindicación histórica. ¿Esto alcanza para eso? A mi juicio sí. Y es por eso que partí diciéndote que era un momento especialmente delicado en el manejo político del fallo. ¿Cómo lo van a entender en Chile y Perú? Si los dos tienen una interpretación coherente, consistente y armónica, creo que avanzaríamos como no hemos avanzado nunca desde el año 1929. Si desperdiciamos esta oportunidad, volvemos a tener motivos de fricción futuras, entre otras cosas porque ese triángulo exterior a mí me queda muy poco claro el que no se hayan pronunciado qué iba a significar en cuanto a potencial de conflicto futuro. Fíjate que ahí no se pronunció la Corte posiblemente porque una petición subsidiaria del Perú. Si se le acogió en parte la petición principal al Perú, naturalmente que no había para qué pronunciarse sobre una petición subsidiaria. Pero eso no quiere decir que se haya definido de una manera clara el estatus de ese triángulo exterior. Entonces ahí tenemos un motivo extraño, una anomalía dentro del futuro posible. Okay. Y lo otro, lo que es muy importante es ver qué iba a pasar una vez se ratifica la posición chilena con respecto al hito 1, el anclaje del paralelo en el hito 1 y qué iba a pasar con el triángulo terrestre de interpretación futura, ¿no? Es que ahí también tengo una duda que también se la traspaso a José Miguel Pozo. A ver, me queda clarísimo que el hito 1, a ver si me ayuda a dirección a poder volver con el mapa que estábamos analizando anteriormente, que estaba súper claro. Podemos volver a ese mapa que estábamos revisando. Resulta que, el hito 1 sigue siendo considerado el paralelo que pasa por un punto entre el hito 1 y la baja mar, sigue siendo considerado en 80 millas como límite. Entiendo la relación respecto al límite marítimo con el hito 1, pero la Corte tenía finalmente, de acuerdo a su propia visión de la Corte, así como dijo, mira, del triángulo exterior no nos metemos, la Corte realmente establece como límite comienzo del límite terrestre el hito 1 y por qué se entendió así, o al menos así lo hemos entendido todo. Claro, eso tiene una explicación. La Corte no podía decirlo explícitamente el comienzo del límite terrestre del hito 1 porque no tiene jurisdicción. Sobre lo terrestre, sí, sobre lo marítimo. ¿Y por qué no tiene jurisdicción? Porque el Pacto Bogotá permite de 1948 en adelante que la Corte tenga competencia en los casos que ve. Y ese hito viene en 1929. Ese hito se ubicó en 1930 a partir de los estipulados del Tratado 29. Pero ¿qué es lo que dice la Corte? Que el límite marítimo comienza, la tierra domina al mar, hay un principio jurídico. Y el hito 1 comienza el límite marítimo comienza donde la frontera terrestre comienza. Y al decir la Corte que el paralelo es el hito 1, está reconociendo que el hito 1 es el comienzo de la frontera terrestre, porque si no, no puede amarrarlo al límite marítimo. Y quiero dar otra explicación, lo de la baja mar. Lo de la baja mar es que la Corte trató de conciliar, sin duda, y eso es muy bueno, que la coordenada del hito 1, 182100, coordenada actual, es la coordenada que sigue por la baja mar. ¿Por qué lo dice así la Corte? El derecho internacional moderno de 1982 dice que, en el artículo 15, que de la baja mar se proyectan los... Perfecto, lo entiendo. Vamos rápidamente